Bueno, y continuamos con nuestro programa, ahora con la compañía y la visita en nuestra casa de la licenciada Michelle Cronenberg. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Maure. Hablamos acerca de un tema, creo que es interesante y que poco se habla, porque realmente muchas veces nos cuestionamos cuál es nuestra peor decisión o cuál es la decisión peor que hemos tomado o cuál es la que no deberíamos de tomar. Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema. Todos los días decidimos, desde que desayunamos, a qué hora me levanto, que si me peino, de qué manera, en fin, tantas cosas. Así que hablemos de decisiones. ¿Verdad, Michelle? Así es, Maureen. Justamente tomar decisiones es uno de los procesos más complejos a los que nos tenemos que enfrentar los seres humanos. Lamentablemente no se nos enseña desde que somos pequeños a decidir, sino todo lo contrario. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros profesores, profesoras o personas adultas que nos rodean nos enseñan o nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pero nunca nos enseñan a tomar una decisión. O por ejemplo, cuando nos piden que tomemos una decisión, nos muestran una gran cantidad de ellas. Entonces realmente cuesta muchísimo aprender a decidir cuando no se sabe cómo seleccionarla o cómo justamente sacar cuáles son las más importantes y cuáles no. Hoy vamos a hablar de que la peor decisión es la que no se toma. Hay muchas personas que viven todos los días de su vida prefiriendo no tomar decisiones con tal de no hacer una confrontación o no tener que enfrentarse a algo que tal vez puede ser desagradable. Muchas veces tomar una decisión implica que no todo el mundo esté de acuerdo con lo que nosotros estamos decidiendo. Y de eso muchas veces va a provocar mucha ansiedad, mucha frustración. La presión social es algo que es inevitable y tenemos que aprender a poder lidiar con ella. Muchas veces, como lo decía usted ahora, Maureen, decidir es algo que hacemos desde que nos levantamos, desde en qué momento vamos a lavarnos los dientes, hasta qué nos vamos a poner, qué vamos a desayunar, hacia qué ruta vamos a tomar para irnos hacia nuestros trabajos, o cuál es la opción más importante que vamos a elegir para la hora del almuerzo. Realmente decidir es un proceso que muchas veces parece desapercibido, pero es algo que se hace durante todo el día y constantemente. No importa la edad que tengamos, si no lo hacemos todo el tiempo, pero no sabemos hacerlo, nos da muchísimo miedo. Decidir muchas veces implica, como lo decía ahora, que muchas personas no estén de acuerdo y eso muchas veces hace que no tomemos una decisión. Sí, el temor se apodera de la persona, o la inseguridad o la falta de aprobación, ¿verdad? Digamos, no voy a ser aceptada, voy a ser rechazada, no lucho por eso, o tal vez será, licenciada, que la persona no está totalmente convencida. Realmente sí, puede ser una opción, pero hay que estar convencido totalmente de algo, yo creo que nunca en la vida uno podría estarlo, porque siempre van a existir variables que nos hagan pensar en qué es lo mejor y qué no es lo peor. Muchas veces uno recomienda hacer una lista para ver los pros y los contras, pero siempre va a quedar una duda, una incertidumbre, y esto viene a raíz de que nos aprendemos a decidir. Decidir implica dejar, cortar. Y si yo tomo la decisión, por ejemplo, a nivel de pareja, que ya no quiero seguir más con una persona, que es una de las decisiones que más cuesta, porque tal vez sí la persona puede ser muy buena y tiene muchos atributos, pero no es para uno, esa decisión cuesta muchísimo, justamente porque cortar va a ser un proceso bastante complicado y siempre van a haber cosas positivas. Tener totalmente la certeza de que algo es lo correcto y que algo es lo mejor, no la vamos a tener, pero creo que es importante buscar muy adentro de nosotros y darnos cuenta si esa decisión la estoy tomando porque otros me piden que las tome o porque yo realmente quiero tomarla. O si no la estoy tomando es porque tal vez tengo miedo a enfrentarlo o porque tengo miedo a asumir las consecuencias. No siempre todo, como dice el dicho, es color de rosa. Muchas veces tenemos que tomar una decisión y que las cosas no sean muy bonitas, pero creo que es muy importante reafirmar ese proceso personal y viene desde nuestra autoestima. Lamentablemente desde pequeños muchas veces se nos dicen es que usted no sirve para nada, es que usted no hace bien las cosas, es que usted nunca toma decisiones inteligentes y utilizamos ciertas generalizaciones que pueden dañar el autoestima de los otros y eso provocar que luego no puedan tomar una decisión. Hay personas que no pueden, por ejemplo, tomar una decisión de si aceptar o no un puesto de trabajo y tal vez no tienen trabajo. Pero están tan confundidos y no son seguros de sí mismos que prefieren mejor no tomarla que realmente enfrentarse a tener que iniciar un proceso nuevo, un trabajo nuevo y todo lo que eso implica.
Decidir es algo que debemos tomar conciencia. No podemos dejar o pensar que las decisiones es algo que hacemos a nivel inconsciente. Yo creo que no solamente las difíciles, sino también las simples o las básicas requieren de un proceso básico de construcción a nivel consciente. Definir qué es lo que yo quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero. Ahora, esto no significa que entonces porque yo decido le voy a pasar por encima a otras personas y les voy a hacer daño. No es eso de eso lo que se trata. Pero sí muchas veces puede ser que otras personas se incomoden. Ya se les pasará, en algún momento aceptarán y considerarán que lo que cada persona decidió fue lo mejor. Claro que sí, importante tener ese convencimiento, ¿verdad? Y poder actuar, que no nos paralice ese temor o esa inseguridad o esa falta de autoestima, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones, porque muchas veces nos cuesta nuestra vida, el crecer. Es uno de los mayores enemigos del crecimiento, ¿verdad? Por supuesto, y esto lo que hace es que las personas se queden como en una pausa. Entonces la vida pasa, todo pasa a su alrededor, pero ellos realmente o ellas no tomaron una decisión, porque es como si decidiéramos justamente que no sucediera nada. Entonces, por un lado estamos deseando algo y por otro lado estamos nosotros mismos provocando que no suceda. Entonces esto va a provocar en nosotros mismos muchísimas frustraciones. Muchas veces permitimos que otras personas tomen decisiones por nosotros, temiendo, como lo decíamos ahora, tal vez por temor, por baja autoestima, por inseguridad. Y esto hace también que muchas veces la otra persona se sienta culpable porque tomó una decisión por nosotros. Yo creo que es muy importante que tratemos de tomar conciencia y darnos cuenta. Y definitivamente lo peor es no tomar una decisión. Creo que es importante asumirlo, ya sea para un lado o para el otro, pero no quedarnos ahí divagando sin realmente hacer lo que nosotros consideramos es mejor. Y después nos preguntaríamos qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? Exactamente. Bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, Michelle, como siempre. Un gusto, Mauri. Yo quiero regalarles el número de teléfono de la clínica Kroneberg, 2283-0278. Repito, 2283-0278, la clínica Kroneberg, para que ustedes puedan solicitar más información, sugerir temas que siempre estamos anuentes a recibir y que sé que la licenciada le encanta para poder abordarlos y complacerles a todos ustedes. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Michelle. Un gusto, Mauri. No olvide que puede repasar esta conversación en mujeresdel2000.tv. Ese es el rinconcito, una extensión de este programa para que usted pueda así repasar este y muchos otros segmentos. Por ahora, continuamos con más de nuestro programa. Manejo del duelo, conflictos de pareja, psicóloga Michelle Kroneberg. Haga su cita al 2283-0270.